que nosotros, varios municipios, autoridades que han estado presentes en este foro, han estado muy interesados para que puedan plantear y invitar también a que se pueda realizar esta experiencia también en los municipios. En este espacio han estado los municipios que estamos también afectados por el tema de la contaminación del lago, ¿no? Que es toda la cuenca Catari, Viacha, Laja, Pucarani y algunos municipios de Copacabana, Tiquina, y donde ellos mismos decían de que es una problemática y donde debe partir, que debemos de dar la solución en cada uno. Nosotros mismos debemos de saber reciclar la pequeña basura que tenemos, pero en un lugar, no botarlo en cualquier lugar, porque así generamos la contaminación y daño, no solo a las personas, también a los animales, ¿no? Que existen en todas las comunidades. Y en ahí mismo han reflexionado de que se debe de acción directamente, espacios, acciones concretas para evitar esto, y una manera de hacer a partir de la experiencia que han presentado estas instituciones, que el abono, que la basura orgánica que generamos desde los plásticos desechables, las chatarras, todo eso se debe ir reciclando y separando, ¿no? Separando de acuerdo a lo que va siendo orgánico, inorgánico, y esta manera también pensar en diferentes acciones, como plantea Sobose, generar el plástico pero como un combustible también, hermana Sonia. Entonces hay debates, hay acciones que se están haciendo. Por ejemplo, yo creo que es ahora donde los municipios debemos plantear, o al año los futuros candidatos, qué acciones podemos realizar para prevenir y disminuir la contaminación del lago. De hecho, sabemos que nos vamos a ir próximamente a la segunda vuelta. Los candidatos, no sé, es algún pensamiento más personal, deberían estar en las comunidades, ahí en el lugar. Hay lugares donde no llega, por ejemplo, llega muy pocas veces la movilidad. En unidades educativas se practica, en algunas donde yo he visto sí se realiza algún incentivo, por ejemplo, del reciclaje. Hay algunos pequeños proyectitos que los mismos maestros, los consejos educativos, los papás inician con esta propuesta, y con algún pequeño incentivo desde el municipio se logra. En base a esto debería haber alguna propuesta de nuestros candidatos. Ahora los electos, no sé, esperemos que trabaje de cerca en coordinación con nuestras autoridades comunales. Esperemos. Gilata, José, estos espacios de diálogo es importantísimo. Creo que la gente también quiere escuchar de usted. A ver, Gilata José, ¿qué nos dice Gilata José? ¿Cómo usted ha estado siempre allá en la comunidad? Viene y va, viene, creo que es su rutina de hace muchísimo tiempo. ¿Es importantísimo o no? ¿Por qué estos espacios de diálogo, de debate nos sirven? Bueno, yo creo que a toda la humanidad, el país donde estés, la comunicación es algo esencial, importante. Exacto. Y dentro de la comunicación está el diálogo, ¿no? El diálogo entre las personas y la reflexión, ¿no? Lo que tal vez un poquito hay que reforzar son las conclusiones y las aplicaciones de estas mismas, porque a veces dialogas, sacas algo, pero la aplicación es un poco lo que a veces, ¿no? nos falta tal vez a muchos, incluso los profesionales. Creo que es algo trascendental, y eso tiene que ser parte de nuestra cultura, que tenemos que mejorar como población, tanto en el área rural, tanto en el área urbana, ¿no? Entonces, creo que eso empieza en casa, ¿no? Cuando el papá o la mamá bota la basura donde sea, en la calle, en el auto, cuando está viajando, ya pues es un indicio del hijo hace lo mismo. Incluso cuando sea profesional va a seguir botando la basura por la ventana del auto cuando esté viajando. Eso es algo real. Ahora, esa bolsa de basura que tú botas, o un plástico, o lo que sea, un papel de dulce, no llevas en tu reciclador de tu mochila siquiera, no llevas, ¿dónde llega? Al río. ¿Y quién toma ese agua? ¿Quién toma esa agua? El ganado, y en algunos casos llega hasta el lago Titicaca. Entonces, es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso los ganados vacunos, por ejemplo, se lo consumen los nylones, ¿no? Les gusta. Y
y al final su aparato digestivo está lleno de bolsas, cuando incluso las ovejas, las llamas. Eso es algo real, ¿no? Es algo real. Pero ¿de dónde parte también es esa parte de la cultura, Claro. cultura, de tu forma de vida? Ese también es el amor, es la visión de país como Bolivia incluso, ¿no? O sea, si realmente amamos nuestro país, si realmente amamos nuestra zona, nuestras comunidades, todos deberíamos involucrarnos y dar esa fuerza de voluntad y esa fuerza de cambio. Entonces, acá creo que hay que ir más allá. Creo que hay que trabajar, ¿no? Como alguien decía, con los jóvenes y con los niños. Los niños son el futuro y los jóvenes son los presentes y hay que ir desarrollando. No solamente sería esa parte, ¿no? Mi aporte. Y bueno, un poco voy a ir combinando esta parte. Desde mi perspectiva personal, esas cosas, eso es lo que vamos a escuchar ahora en los programas, ¿no? De los hermanos que van a venir. Se va a preguntar y vamos a sacar a ver qué piensan también los hermanos del área rural. Eso va a ser por eso va a ser interesante. Tal vez salgan otros temas como contaminación, tal vez salgan otros temas más trascendentales que el agua, que el suelo, que la justicia indígena originaria. ¿Quién sabe, no? Puede ser. Entonces, qué importante, ¿no? Para mí las mesas radiales, yo por eso decía, una mesa radial a veces tan esencial, a veces, ¿no? Los tienen esos conocimientos ancestrales. Haniu Pachamamaruj yan kachañati sapjarakisa. Ya kapjewa haniu kaj kañuchañat umarusa, haniu uywauman kantas, haniu kuna agujanagas uiltañate, haniu kun basuranagas haktañate. Y los que venimos a la ciudad y vamos, ¿y qué? Esa parte, un momento a uno hace pensar. Tenemos que reflexionar, tenemos que actuar, ¿no es cierto, hermana Juana? Porque es importantísimo, claro, hablar, pero aquí la cuyaca habla, ¿y cuándo va a actuar? Es que nosotros tratamos de concientizar, che, hermanito, no tienes que botar la basura, ¿por qué estás haciendo eso? Ah, pero vos limpias. Algunas veces te contestan de esa manera y bueno, la realidad, pero tenemos que seguir luchando, replicar, repetir esto, no queda de otra, hermana. Así es, hermana Sonia. Nosotros como Fundación Tierra también hemos publicado un texto en relación a propuestas para salvar el lago Titicaca, ¿no? Es una problemática ambiental del lago menor. Entonces aquí se ha propuesto 32 respuestas que damos solución, ¿no? A cómo podemos prevenir el tema de la contaminación del lago Titicaca y invitamos, ¿no? A todos los hermanos y hermanas de las provincias a nivel nacional lo que puedan revisarlo, y es una propuesta que lo hemos hecho participativamente desde las comunidades a nivel de todo esto, esta parte que abarca el tema del lago Titicaca de los municipios, y nos ayuda un poquito a reflexionar y a tomar acciones. Este texto sí se ha presentado, se ha socializado y ahora también lo vamos a tomar en cuenta en estos espacios radiales para que también vayamos socializando y concientizando. Lo que está faltando es más la concientización a la población, como decía José, desde los niños, jóvenes, mujeres, organizaciones, asociaciones, para que tomemos ya no más acciones, porque es lo que está faltando, tomar acciones ya. Las acciones vienen desde el hogar, decía aquí el ingeniero José. Inge, le pregunto aquí a la Lice Juana, ¿nuestras guaguas están aprendiendo a poner la basura en su lugar? ¿Por qué le digo? Todos los días yo voy a recoger a mi niño de 6 años, en la salida recojo y el aula, todo cuchiputo, como decimos. Las bolsitas, las envolturas de los yogures, todo, un chiquero lo deja en el curso del aula. Entonces, claro, desde la familia debería partir eso. Usted dije en la casa, a las guaguas, a la esposa, ahí en la familia, ¿habla de estos temas? Bueno, por lo menos todos los días deberíamos recordar, porque son las guaguas así. Yo creo que es la práctica, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, todo lo que son los cáscaras de plátano, las cáscaras de mandarina, todas las frutas, nosotros llevamos yo tengo mis lombrices, ¿no? Y ahí nosotros lo dejamos y ellos lo están descomponiendo, ¿no? Y todo lo que es la basura, mis hijos creo que, no voy a alabarme, ¿no? Pero mis hijos siempre traen su basura en su mochilita, en un bolsillo pequeño, siempre está guardado ahí, y luego nosotros ya guardamos y luego almacenamos y ya sabemos a dónde mandar, ¿no? A los rellenos sanitarios. Yo creo por eso es práctica. ¿A quién han visto? A mí me han visto, digamos, ¿no? Pero
si yo estuviera votando, no ve, ya cuando chupo en el viaje, en donde sea, la ventana, no, pues mi hijo lo mismo hace, pues, lo mismo hace el hijo, porque no sabemos, la neurociencia mismo dice, desde los 0 hasta los 7 años, el niño es una grabadora, la niña es una grabadora que todo calladito te está grabando, todo, no solamente en ámbito ambiental, en ámbito de hábitos, y por eso creo que es algo que se va a dialogar, y si queremos formar liderazgo, si queremos formar buenos manejadores de suelo, están en nuestros niños, y yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Si tú sabes manejar bien tu suelo, a tu hijo le dices que esto es importante, que esto es la vida esencial del trabajo en la tierra, en el campo, en el área rural, ese niño va a ser empoderado y un día va a decir, no, yo aquí puedo trabajar. Claro. Eso es o sea, lo que queremos hacer es eso, o sea, es que realmente cuide también sosteniblemente, que empiece a hacer sus biofertilizantes, que sepa manejar la semilla, que sepa manejar la tierra. Esas cosas creo que en Bolivia hay que todavía desarrollar en todos los ámbitos, no solamente en el área ambiental, ¿no? No, y bastante. Hay algunos jóvenes que decimos, bueno, que dicen, al campo nomás estás yendo, mami. Ay, ¿acaso yo como un quintal de papá? ¿Para qué vamos a ir a sembrar? Ay, jóvenes, se ha visto en la realidad. En ese sentido aún todavía, como dice aquí el Inge, hay que ir trabajando bastante. Y como decía, ¿no? Un dicho, sin el campo no come la ciudad. Desde ese sentido tenemos que ir charlando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Falta todavía trabajar en ese sentido. Cuyaca, Juana, creo que ya ha pasado volando 1 hora. Sí. Ya estamos llegando a la parte final. Tenemos que complementar con algo más. Adelante. Sí. Les invitamos pues a escuchar este programa Orak Pacha, todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Y también nosotros tenemos el compromiso como Fundación Tierra, invitar a diferentes líderes, especialistas en las temáticas que vamos a ir analizando, discutiendo, ¿no? Claro. Hablando, conversando, porque eso va a ser más que todo va a ser un diálogo que nosotros también que queremos es que también debemos preocuparnos en relación a lo que son las temáticas y en desarrollo rural, porque también nosotros sabemos que vivimos de la tierra, del agua, y sin eso no podemos estar aquí presentes tampoco, ¿no? Entonces, hermana Sonia, muchas gracias por la invitación también y agradecerte. Yo creo que a futuro vamos a estar discutiendo y analizando sobre estas temáticas y tomando estas propuestas para salvar el lago Titicaca, que es un texto que debemos ir cada programa tal vez socializando, concientizando, para que la gente también de esta manera pueda un poquito cambiar de carácter más que todo. Gracias. Con la práctica, vamos a cambiar. Estas mesas de diálogo, de discusión. Ahora, discusión no significa agarrarnos a puño. O sea, va a ser discusiones, diálogos muy sanos. Desde allí parte Fundación Tierra, la misma Radio San Gabriel, así que usted está totalmente invitado, mi hermano, mi hermana, sus propuestas, y bien, nosotros estaremos al pendiente de todo lo que nos escribe a través de las redes sociales también. Ya para casi terminar, Gilata José, ¿qué más podemos decir a nuestro público que siempre está al pendiente de nuestro programa? Sí, para cerrar un poco, igual hacer esa invitación, ¿no?, a los futuros programas. Próximo viernes inicia el primer programa sobre el tema de justicia indígena originaria campesina, y también nosotros, ¿no?, como Fundación Tierra hacemos cursos, ¿no?, por ejemplo, de promotores sobre justicia indígena originaria y gestión de recursos naturales, como Regional Altiplano estamos organizando, donde están participando de los 4 municipios, ¿no?, principales, donde estamos interviniendo como proyecto, y creo que de ahí también se va a sacar, ¿no?, buenos nuevos líderes con conocimientos. Creo que esto de resolver problemas, creo que no es solo en el ámbito de lo que es el hogar, sino es también la comunidad, y a nivel supra, incluso a nivel nacional, ¿no? Hay que uno que sabe resolver problemas, creo que
siempre tiene esa habilidad y eso va a poder, digamos, llevarle a otros niveles de vida. No solamente es, ¿no ve? O sea, no, pero ¿para qué voy a querer yo resolver mis problemas? ¿Para qué voy a querer conocer? No, no es tanto así, hermanos, ¿no? Y en el ámbito del agua, por ejemplo, de aquí a futuro tal vez se vienen problemáticas y el diálogo es importante, tener herramientas es muy importante. Yo solamente con eso complemento. Y bueno, creo que vamos a estar, ¿no?, de aquí en los siguientes programas viendo a los actores principales de los municipios y eso a mí me interesa mucho, escucharlos. Claro. Y ustedes también, hermanos, escuchen. ¿Quién sabe aperturar tal vez un espacio tal vez también de interacción vía virtual? Claro, ¿no? Sería interesante, claro. Buena idea. Claro. ¿Saben? Nos vamos a habilitar un número de WhatsApp para que ahí el hermano que nos está viendo nos pueda escribir, nos pueda también proponer. De pronto yo sé que tiene ideas maravillosas la hermana, el hermano, desde el lugar, desde las comunidades. Así que también está usted cordialmente, les repito, invitado para ver nuestro programa. Y ya para cerrar, nuestro Gilata Segundino, algo muy interesante. Segundino Chino Huanca nos ha escrito interesante. En centros educativos inundan con envolturas de comidas chatarras en los recreos y salidas. Asimismo, al finalizar el año escolar generan un montón de basura de trabajos que presentaron en el año. Es esa la realidad. Eso es lo que nos acaba de escribir la gente que nos está siguiendo. Y bien, es una realidad simplemente que se ve en las unidades educativas. También estaremos hablando y ampliando esto con nuestros próximos invitados desde nuestras comunidades. Llegó la hora de despedirnos. Iquisincama, Gilata José, aquí nuestra Culiaca Juana. Iquisincama. Que les vaya bien, estén felices, armoniosos, con mucha fuerza, hagan el trabajo. Estamos en tiempo de siembra. Exacto. Estamos entrando en